y estamos de regreso y nosotros ahora vamos a darle la bienvenida a la docente de la Escuela Profesional de Obstetricia, Rocío Isabel Ramírez, quien nos está acompañando el día de hoy porque vamos a hablar un tema bastante importante. Vamos a hablar acerca de las estrategias de prevención en de embarazos adolescentes. Ella está viniendo en representación de la Universidad Peruana Los Andes. Docente, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Agradezco por el espacio. Definitivamente, Dominique, este es un tema muy importante. El tema de embarazos en adolescentes en nuestra región y en el país es un tema de mucha importancia. Incluso está catalogado como un problema de salud pública por las altas tasas. En nuestro departamento de Junín hay un incremento cada vez más frecuente de los embarazos entre las edades, Dominique, de 10 a 14 años. Pese a que las tasas a nivel nacional, podríamos decirlo que se mantiene, pero esta preocupación del sector salud es específicamente que hay un incremento de las tasas en cuanto a la edad de 10 a 14 años, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la región Junín, y hablamos de provincias, por ejemplo, podríamos, según una fuente que es, tenemos el INEI, que tenemos el registro de nacidos vivos del Ministerio de Salud, Chanchamayo lidera en embarazo en adolescentes, luego está Satipo. En la región Junín. Así es, y luego está también la provincia de Huancayo, ¿no? Incluso, como les menciono, la preocupación es el incremento, ¿no? La línea que cada vez está al ascenso. ¿Cuánto de porcentaje más o menos incrementado? Por ejemplo, nosotros a la fecha tenemos un promedio de 2.7 embarazos entre la edad de 12 a 19 años, pero la edad entre 10 a 14 no se mantiene estable como la de 12 a 19. Es un ligero incremento entre 10 a 14 años, ¿no? Entonces, el tema de prevención de embarazo en adolescente no solamente va en el hecho del producto, ¿no? Recordemos que la consecuencia no solamente es en aquella gestante, porque va a depender de cómo ella va a afrontar esa gestación y depende también, Dominique, de las circunstancias en el que momento la gestación llegue a su vida. Entonces, definitivamente, el problema de salud pública para el mundo, porque recordemos que más del 20% de nuestra población mundial son adolescentes, o sea, de cada 10, pobladores, 2 son adolescentes. Entonces, es un tema que nos compete. Incluso ustedes saben que en los diarios hace poco tiempo se ha puesto como un tema de cartera, ¿no? En la cual hay muchas estrategias, sí, hay muchas, pero la preocupación es que incluso estas embarazadas que son adolescentes son de pobreza extrema, son mujeres de la zona rural, ¿no? Eso no significa que en la zona urbana no haya. También son mujeres con bajo nivel educativo. Entonces, imagínate ese producto, ¿cuál va a ser a futuro? Si bien es cierto, el embarazo lo pueden aceptar la familia, pero el daño que pueda producirse en ese neonato permanece. ¿Y o sea, no es que desaparece. ¿Cuál serían las distintas estrategias que también se están usando a nivel internacional o otros países que usan para poder prevenir lo que son los embarazos adolescentes? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la magnitud del problema, en Latinoamérica es la segunda región después de África que tiene la mayor cantidad de embarazos en adolescentes. Por ejemplo, Ecuador lidera, también lo lidera Brasil. Pero Chile también es otra cara de la moneda, ¿no? A pesar de estar en América Latina. Entonces, si nosotros hablamos de estrategias, definitivamente, por ejemplo, España trabaja mucho con el tema de educación sexual, ¿no? España, por ejemplo, Estados Unidos, que pese a ser países ya con un nivel de desarrollo alto, todavía el tema de embarazo en adolescentes está presente. Entonces, ¿qué es lo que trabajan ellos específicamente? En lo que es la educación sexual. Educación que evita no solamente embarazos, sino también las infecciones de transmisión sexual. Evita que esa mujer se vuelva a embarazar. Porque pareciera que en nuestro país la adolescente se embaraza, que es un promedio de 3%, pero las que se embarazaron por segunda vez entre esa edad de 12 a 17
también alcanza cifras alarmantes. Entonces, las estrategias van en el tema por ejemplo, de educación, como le mencioné, Dominic, pero también en el tema, hay países que, por ejemplo, todavía incluso hacen una estrategia combinada. ¿Qué significa eso? Significa que buscan la educación, digamos, tradicional, que es la abstinencia de las relaciones sexuales. Hay otra estrategia que es darle el método anticonceptivo a nuestros adolescentes, y la tercera estrategia, por ejemplo en España, que ha resultado, es la combinada. O sea, le dan la parte tradicional, pero unido a ello. Entonces, dentro de la revisión que he tenido oportunidad de hacer, definitivamente el tema de adolescentes, la única manera que nosotros podamos empoderar es educar a nuestra población, educarla desde el momento en que ella ya empieza a menstruar, hablarle sobre los cambios que hay a nivel del cuerpo y posteriormente introducir este tema de la educación sexual. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene también para los varones un embarazo? Pues sí, pareciera que solamente el mismo hecho del género, pareciera que solamente el embarazo podría de repente dar consecuencias en la mujer. Obviamente es un tema de salud pública, pero también recordemos que es el varón el que lo va a obligar, a que deje, por ejemplo, la escuela o el colegio, lo va a insertar a un mercado laboral que no es pagado. Entonces, pareciera que todo esto hace que, pues, definitivamente ese joven padre, que también es adolescente en la mayor parte de los casos, se vea en desventaja. Entonces, tratemos en lo posible, Dominic, de cambiar la mirada. No solamente enfocarnos en la mujer, sino también en el tema del varón, con equidad de género, con el tema de evitar la estigmatización, darle el punto exacto de los temas de sexualidad a nuestra población, ¿no? Claro que sí. Entonces, también para que puedan tener esto en cuenta, nosotros estamos hablando de cómo podemos prevenir el embarazo en los adolescentes, y para ello estamos con la docente del colegio de la UPLA, también quien nos está acompañando. Así que nosotros vamos a continuar entonces. Coméntenos por favor un poquito cuáles han sido algunos de los resultados que quizás usted pueda ver que se ha tomado, ¿no?, en los distintos países. Sí, definitivamente hay mucha literatura, bastante, en el tema de embarazo en adolescentes, pero los logros que se han podido encontrar es en base a educar a nuestra población, ¿no? Si comparamos la educación con la abstinencia sexual, definitivamente hay una brecha grande. Entonces, lo que se debería hacer no solamente es una alianza, ¿no?, entre la comunidad, la familia, educación, los actores sociales, para poder educar a nuestra población adolescente. Porque más allá de una abstinencia es la educación sexual, ¿no? Es lo único. Muy bien, importante. Entonces, y que no cuesta mucho. Para que van a tener en cuenta lo importante que es la educación sexual, lo importante que es también en los distintos valores, en los distintos principios, pues que uno pueda haber sido criado definitivamente también, ¿no? Entonces, usted trate de abordar de la mejor manera, definitivamente. Creo yo, quizás, bueno, no sé, yo habré tenido, pues, la primera persona también con la que estuve, recién nacida a los 20, con quien me casé, ¿no? Entonces, yo sé que es completamente diferente. Entiendo que hoy en día es muy diferente. Entiendo que hoy en día también hay muy poco, creo yo, por lo que veo, hay muy poca responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, quizás en los adolescentes, y siento que los adolescentes quizás adolecen mucho más. O no sé, quizás también pues porque no había antes tanta tecnología, o yo por ejemplo no tenía televisión, mi mamá era alguien que me hacía leer, no me daba televisión. Entonces supongo que depende mucho, por eso es justamente la educación, ¿no? La educación que usted crea conveniente, y la educación que usted crea conveniente que va a ser para su hijo, para su hija, definitivamente es lo que pues tiene que impulsar y creer, ¿no? Y bueno, si definitivamente vive o quizás vivimos en un mundo mucho más secular, entonces hay que dar también este tipo de educación. Es mi opinión personal. Ustedes saben, Bessie, que yo soy muy, muy, muy diferente, así que es mi opinión personal. Entonces,
Por favor, si usted también tiene un hijo adolescente y quizás necesita una asesoría, recuerde que también pues, puede consultar con los distintos profesionales, ya sean con los psicólogos, con los obstetras, con el profesional que sea, para que pueda guiar muchísimo mejor con respecto a este tema que es bastante delicado también, ¿no? Tener un hijo no es fácil y creo que siendo adolescente muchísimo menos. Entonces, por favor, seamos bastante conscientes de esto porque finalmente también se le quita a los adolescentes esa parte de vivir y de poder disfrutar justamente la adolescencia y de crecer con calma, de crecer con tranquilidad y de desarrollarse en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues por favor, seamos bastante conscientes de esto también y busquemos entonces también la distinta ayuda que usted pueda solicitar o que pueda necesitar en algún momento. Docente, me estaba comentando que se va a estar realizando un congreso. Sí, Dominic, la invitación a toda nuestra población, a todas las obstetras de nuestra región Junín y a nivel del país, porque sé que el Canal 21 tiene muy buena cobertura. También a los estudiantes, ¿no?, de varias universidades, estudiantes de todo lo que son el área de salud. El día 7, 8 y 9 de diciembre estamos haciendo un congreso. Es el primer congreso internacional de salud sexual y reproductiva. Tenemos ponentes internacionales. ¿Qué mejor que tener esa experiencia de otros países, ¿no? Nosotros no debemos estar ajenas a la realidad mundial, pero también es importante aprender. Tenemos 6 ponentes internacionales de Cuba, de España, de Chile. Hay varios ponentes que estoy segura que nos van a poder ayudar con el tema de salud, ¿no? Sus experiencias. No dejar de lado también que tenemos ponentes nacionales y ponentes regionales, porque cómo no, de nuestra región Junín, que hay profesionales con mucho liderazgo, con mucho conocimiento, ¿no? Y quisiera también aprovechar este espacio, Dominic, para saludar al Canal 21. El día 23 sé que están de aniversario, de verdad les deseo lo mejor éxito y felicitaciones porque el tema de salud debe estar insertado en cada espacio. Muchos éxitos. Claro que sí, muchas gracias. Dominic. Entonces, ¿de qué manera podemos estar al tanto de las distintas actividades que van realizando en la universidad? Sí, nosotros como obstetricia de la Escuela Profesional tenemos un Facebook y también ya está colgado esta actividad tan importante del primer Congreso Internacional de Salud Sexual y Reproductiva, un enfoque intercultural, porque sabemos que esa es ahora la temática. Está colgado también en nuestra página oficial de la Universidad Peruana Los Andes, ¿no? Las inscripciones están abiertas y bueno, agradecerte por este espacio, Domi. Muy bien, muchas gracias entonces, docente, por habernos acompañado el día de hoy. Que termine de pasar un muy lindo día. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto. Entonces, ya saben, ustedes también pueden buscar a través de las distintas páginas de Facebook y también de esa manera estar enterándose quizás también para las distintas fechas de admisión también que hay para la Universidad Peruana Los Andes.